Hola, ¿qué tal, Jacob? Bienvenidos a un video más de El Jacob. Pues no lo vio venir Norma Piña, que AMLO la descubre en plena mañanera y frena su plan y no acepta su renuncia. Y es que quería prácticamente la Norma Piña pues echar a perder, negociar lo que viene siendo la reforma electoral. Y es que, como saben, no la quieren por nada del mundo y ha causado mucha inconformidad porque varios de los que vienen siendo ministros, jueces, no querían pues seguir trabajando, pero gracias a la piña que su división desde que llegó con AMLO, pues prácticamente fue lo que ocasionó esta reforma judicial, ya que ellos también tuvieron la chance de pues querer pues prácticamente tenerla con Saldívar, no la aprovecharon y por eso es que AMLO prácticamente ya se definió. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Ya que no se lo duro, sino lo tupido con el mismísimo AMLO, el magnífico. Y todo comenzó prácticamente así, de esta manera. Tengo una pregunta. El peso, el tipo de cambio, el peso, tuvo su peor semestre desde 2020, este primer semestre del 2024. Esto no se veía desde el 2020, cuando la pandemia, pero no fue una depreciación del peso traumática, porque se depreció, pues lleva 7.7, ¿no? Según el último día, pero usted recibió el gobierno con un tipo de cambio de 20.3060 y ahorita pues tenemos una apreciación del peso de pues 7.6 más o menos. Tenemos esa apreciación. Usted va a entregar el peso no depreciado, como lo hicieron. El último que recibió un peso no depreciado fue el presidente Luis Echeverría Álvarez en 1970, o sea, hace 54 años. Ningún presidente había recibido el peso sin devaluar, sin depreciar, ¿no?, como se usa ahora. Pues la depreciación no tiene pues tanto, no es traumática, porque como ya no, y trae cosas positivas, ¿no? Una es más competitividad de las exportaciones mexicanas por el precio, otra es para los turistas que vienen a México, les rinden más sus cosas, y pues también las personas, los que reciben remesas del exterior, las familias, pues les rinde más Pero hay una muy importante que yo quisiera decirle, y lo que piensa, cuando hay depreciación del peso, cuando hay volatilidad y hay depreciación del peso, el Banco de México tiene remanentes. Entonces, en el 2020 tuvo remanentes y eran de 165 mil millones de pesos, y según la ley se le tienen que entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero prefirieron, con toda la pandemia, los tecnócratas que estaban en ese momento, que era Díaz de León, el gobernador del Banco de México, prefirió capitalizar el banco. No sé. Pero usted piensa que en el 2025, si hay remanentes, la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, podría recibir estos y no habría ningún problema con el Banco de México si existen estos remanentes. Sí, yo pienso que la economía está muy bien en el país. Es de los países con finanzas sanas en el mundo. En cuanto al tipo de cambio, en efecto, desde 1970 no se veía lo que se logró en este gobierno. Es el primer gobierno desde 1970 en el que no hay devaluación del peso. Y es cosa de poner la gráfica, incluso pedirle a Carlos Torres a ver si nos manda el último corte sobre la manera en que se ha apreciado el peso con relación a otras monedas en el mundo. Claro, se llegó a estar a menos de 17 pesos, 16.50 por dólar, y a partir de la elección hace un mes hubo
cierto nerviosismo. Volatilidad. Sí, y subió, llegó hasta 18.70, pues no pasó de ahí, 18.70, 18.80, no llegó a 19 y bajó, ya está, creo que como 18.40. ¿18? Sí. Así está hoy. Pero como tú lo mencionabas, cuando llegamos al gobierno estaba en 20.30. Ya con esto ya podemos tener una idea de cómo el peso se ha fortalecido. Y si lo vemos históricamente, igual. Desde el presidente Echeverría, más de 50 años que no se veía esta situación. Y el 1 de julio, ayer, todavía estábamos en primer lugar, era la moneda en el mundo más apreciada con relación al dólar. Aún con los 18.36 o 18.40. Es un fenómeno. Solo el franco suizo y el peso mexicano. Y de ahí pues pueden ver ustedes, por ejemplo, el euro se ha depreciado 5.4 y así las otras monedas. Y eso era lo que pasaba. Falta López Portillo y Echeverría, que también hay que ampliar la tabla, pero sí hubo devaluación. Se mantuvo sin devaluación el peso. Creo que 2 sexenios con López Mateos y Díaz Ordaz, que estaba Ortiz Mena en Hacienda, y es lo que llaman el milagro mexicano en economía, porque se crecía una tasa del 6% anual en esos 2 gobiernos, sin devaluación y sin inflación. Pero miren la devaluación con el licenciado de la Madrid. Sí, son 40, no, pero ya es con de la Madrid. Por eso es tanto. Y luego Salinas 47 de depreciación, de Cedillo 187% de devaluación. Fox 21%, Calderón 26%, Liceo Peña Nieto 56% y nosotros 10.4%, pero este es anterior al día primero, este es 10 de junio, pero traíamos 10.4%, ahora debemos de traer como 9 aproximadamente, 8 o 9, y no hay devaluación, sino se ha apreciado el peso. Acerca de lo que comentas, de si es importante tener un peso fuerte, sí ayuda porque es un buen mensaje de confianza. Es mucho mejor tener un peso fuerte que un peso devaluado, así en general. Tiene sus asegúnes, como todo. Por ejemplo, para los exportadores les conviene más que el peso no esté tan fuerte. Los que se dedican al turismo y que cobran en dólar reciben menos. Ya el turismo, sobre todo el gran turismo, como se le llama, pues todo es en dólar. También los que se benefician con remesas, nuestros paisanos, que envían en dólar, sus familiares reciben menos. Me han dicho cuando voy a recorrer los pueblos, que están con nosotros, no le hace que el peso esté fuerte, porque sí son 10 millones de familias que se benefician de lo que envían sus familiares, nuestros héroes y nuestras heroínas que están trabajando en Estados Unidos, los migrantes. Ahora que está a 18.30, les rinde más. Pero aun cuando el servicio de deuda, o mejor dicho, la deuda del país, no toda está contratada en dólares, solo es un 30%, además es en peso. Cuando
sube el dólar, nos aumenta el pago del servicio de deuda. Entonces yo pienso que como está bien. Sí. Ya no queremos que se den más movimientos y mucho menos hacia arriba. Pero está bastante estable la economía del país y vamos bien. Por ejemplo, ayer, a ver si nos manda Laura el informe del SAT sobre ingresos, porque es el corte del semestre. Hicieron el corte ayer y van a ver cómo está la recaudación. Y agradecerle a todos los contribuyentes porque nos ayudan mucho. Si no tuviésemos una buena recaudación de contribuciones, no quiero llamarle impuesto, sino contribución, tendríamos problema. Pero no, está bien la economía, también no está abajo, incluso está subiendo poquito el precio de la mezcla de petróleo, aunque estamos exportando menos porque estamos reconvirtiendo toda la industria petrolera y estamos utilizando más crudo para las refinerías, estamos produciendo más combustibles en México y no comprando las gasolinas en el extranjero. Pero sí, este es ayer, pero me mandaron una nota sobre el corte del semestre. Ahí está, este es más claro. Estos son ingresos tributarios, estos son los impuestos llamados de esa manera, ¿no? Que son contribuciones. Esto es IVA, es impuesto sobre la renta, todo lo que tiene que ver con ingresos tributarios. El año pasado, en el semestre, enero-junio, se recaudaron 2.275.000.000.000 de pesos. Y este año, en el semestre, son 2.526.000.000.000 de pesos. Es un incremento nominal de 251.000.000.000 de pesos. 251.000. En términos reales, es decir, descontando inflación, son 6.1% de incremento. Si le agregamos la inflación, pasa de 10%. Pero ya aquí es quitando inflación. 6.1. Esto va acorde con lo que presentamos en la ley de ingresos, para que vean que ya no están los tecnócratas manejando la economía, tecnócratas neoliberales, pero miren la exactitud. Esto fue lo que propusimos que íbamos a tener y esto es lo que tenemos. Ayer se devaluó el peso argentino, presidente. Sí, pero estamos exactos a lo que nos autorizó la Cámara de Diputados. Lo pueden constatar. Entonces son muy buenos nuestros economistas, nuestros técnicos de Hacienda. Muy bueno, desde luego, el secretario de Hacienda, muy serio, un gran economista, Rogelio Ramírez de la O. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Giorgio, muy profesional. El director del SAT, Antonio Martínez, de primera. Él es contador público, muy calificado y, lo más importante, honesto. Tan difícil que haya pasado por el SAT gente tan íntegra como Antonio Martínez, el actual director del SAT.
Y el subsecretario de egresos, Juan Pablo de Botton, de lo mejor. Un joven experto. Ese sí, especialista, que nos ayuda muchísimo para el manejo del presupuesto. Debe de tener como 30, 32 años y maneja un presupuesto, bueno, presupuesto nacional, 9 billones. Y el equipo de primera, el equipo de Hacienda. Acerca de las utilidades del Banco de México, pues no nos han querido a nosotros dar utilidades. La verdad es que como se ha fortalecido el peso, no han tenido muchas utilidades, y cuando tienen utilidades antes, que no nos veían con buenos ojos, ya cambiaron ya. Porque saben que somos nosotros respetuosos de la autonomía del Banco de México. Yo creo que es lo mejor. Nosotros no nos hemos metido en el manejo de la política financiera, es un asunto del Banco de México, es un organismo autónomo. Sí se metían los neoliberales, porque son demagogos, están acostumbrados a decir una cosa y hacer otra, pero sí se metían. Y ahora no, el gobierno no se mete, Hacienda no se mete a la definición de las políticas del Banco de México, que es autónomo, que han hecho muy buen trabajo en el manejo de las tasas. Quisiéramos todos que bajaran las tasas de interés, porque si bajan las tasas de interés, pues bajan las tasas de los créditos y hay más posibilidad de crecimiento económico, pero también sí, hay que controlar la inflación, y por eso no pueden bajar las tasas, porque se tiene que tener control de inflación. La inflación daña mucho a todos y daña más a la gente con menos ingresos. El que tiene más ingresos puede pagar más por lo que consume. El que tiene menos ingresos le pega más el que haya carestía, el que haya inflación. Entonces, por eso considero que ha sido buena la labor del Banco de México. ¿Y cómo estamos, por ejemplo, supliendo el que no se promueva el crecimiento con tasas bajas de interés? Pues con más inversión pública. Esa es la clave. Los tecnócratas ya no creían en la inversión pública, y es importantísima la inversión pública porque reactiva la economía y genera muchos empleos. Por ejemplo, la industria de la construcción. Imagínense construir trenes. ¿Cuánta mano de obra? En Quintana Roo, que se están construyendo todavía 2 tramos y hay menos trabajadores, deben haber como unos 80,000 trabajadores, pero deben de estar recibiendo en pago. La nómina para Quintana Roo debe ser, solo por lo del Tren Maya, de 500 a 800 millones de pesos semanales. Imagínense la derrama para el comercio, para toda la actividad económica. Eso es la importancia, o esa es la importancia que tiene la industria de la construcción. Tiene un efecto multiplicador. Se hacen las obras, se generan muchísimos empleos y se reactiva la economía regional. Por eso sí se puede suplir el que se tengan tasas altas, ¿sí? No es lo ideal, pero sí se puede avanzar si hay inversión pública y si está bien orientada, destinada a la inversión pública, sobre todo a la industria de la construcción. Lo que está planteando la presidenta electa, ¿no?, que va a construir 1 millón de viviendas. Imagínense, no solo el beneficio para los que no tienen vivienda, los jóvenes que se casan y no tienen dónde vivir, además de que hacen falta las viviendas. ¿Cuánta mano de obra en la construcción de las viviendas? Por un lado eso, y lo otro que nos ayuda mucho, bueno, es la inversión extranjera, que está llegando como nunca al país, y esto
aparejado a lo que envían nuestros paisanos, las remesas. Es que 63,000 millones de dólares al año. Revisen qué país tiene este ingreso. Es muchísimo. Por eso siempre vamos a estar a favor de nuestros paisanos y merecen todo nuestro apoyo, nuestro reconocimiento. Además, el gesto, ¿no?, de no olvidar a sus familiares. Por eso con México no hay dos, porque se van a buscarse la vida arriesgándolo todo, y ya que empiezan a mejorar económicamente, a enviar apoyos a la familia. No le dan la espalda ni a sus familiares ni a su país. Entonces, por eso es que van bien las cosas en economía. No le hemos hecho caso, como era antes, a los organismos financieros internacionales. Los respetamos mucho, pero la política económica de México se define en México, y la agenda de política económica la definimos los mexicanos. No aceptamos recetas que nos envían desde el extranjero. Respetamos pues las políticas internacionales, pero la política económica de México está apegada a lo que es el humanismo mexicano, y nos ha dado muy buenos resultados. Y le va a ir muy bien al país, y no hay ningún problema, no hay nada que temer, porque la presidenta está muy preparada, sabe bastante sobre economía, administración pública, y vamos bien, afortunadamente. Ya por último, ¿qué comentario le merece que ayer en sesión privada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Yasmín Esquivel pidió la cabeza de Norma Piña, argumentando que ella no es una buena interlocutora con el Poder Judicial ni con el Poder Ejecutivo, y que esto podría ser radicalizar una reforma al Poder Judicial? ¿Qué opinión le merece? Pues de respeto, ¿no?, a lo que opinan los ministros de otro poder. Yo pienso que el mejor método para resolver problemas es el método democrático. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. Y si se aprueba una reforma para renovar el Poder Judicial de manera ordenada, sin excluir a nadie, pero que sea el ciudadano, que sea el pueblo, el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, vamos a avanzar mucho. Muchísimo. Porque independientemente de cualquier cosa, el juez, el magistrado, el ministro, se van a sentir libres. No le van a deber el favor a ningún grupo de interés creado, a ningún político, a ningún potentado. Los va a elegir el pueblo. Y hay que tenerle confianza al pueblo. El pueblo tiene un instinto certero. Y si van a participar los jueces que están actualmente y han hecho una buena labor, pues no tienen nada que temer. Al contrario, van a ser buenos candidatos. Y lo mismo los magistrados, y lo mismo los ministros. También, ojalá y se comprenda de que los que no han actuado con rectitud y han dejado dominar por la ambición al dinero, y han actuado a favor de los grupos de intereses creados, de la delincuencia organizada, de la delincuencia de cuello blanco, pues que no se sientan ofendidos si no los eligen, porque el pueblo no es masoquista. El pueblo quiere que se siga limpiando la vida pública, que se siga purificando la vida pública, que logremos vivir en una sociedad mejor, desterrar, esa es la palabra, desterrar la corrupción.
el que quiera hacer dinero, que no esté en el servicio público. Tiene todo el derecho de hacer negocios lícitos en el sector privado, pero el sector público es para servir. Los únicos negocios que deben interesar a los funcionarios públicos son los negocios públicos. Y es muy honroso, es lo más humano que puede haber, ayudar al prójimo, servir a los demás. Y si por hacer esa labor, esa misión, nos pagan, todavía nos pagan, pues debemos de estar satisfechos y hacer con alegría nuestro trabajo y ser responsables y cada vez mejores, y nunca olvidar quién es el que nos manda, a quién le debemos nuestro encargo. ¿Quién es el soberano? No es el rey. El soberano es el pueblo en una república democrática. Entonces, ojalá y se resuelva muy bien. Yo he estado viendo cómo están reaccionando los integrantes del Poder Judicial y los felicito porque están entendiendo, primero, que hace falta la reforma. Ellos lo saben, ellos saben perfectamente que hace falta una reforma. Lo otro, pues que la gente, que el pueblo, la mayoría, está a favor de esa reforma. ¿Cómo ir en contra de la voluntad de millones de mexicanos? Descafeinada a cambio de que la ministra Piña renuncie a la presidencia del... Es que no hace falta que renuncie nadie, es nada más que continúe el debate, ¿sí?, sobre la necesidad de la reforma, hacer un buen análisis, un buen diagnóstico. Ya nosotros presentamos una iniciativa de ley, que se revise, que se vean los tiempos, los procedimientos que se deben de aplicar, que se fijen los tiempos para la elección y que se inicie el proceso con una convocatoria en donde puedan ya inscribirse los aspirantes de acuerdo a los requisitos. Pero suavizar la reforma a cambio de que ella se vaya. No, pero no, eso es el tiempo de la corrupción y del autoritarismo. No deben haber ese tipo de negociaciones. Aunque se vaya, ¿mande? Aunque se vaya la reforma, aunque renuncie ella a la reforma. No, es que no es una concertación, como era la costumbre en la época de, ¿cómo se llama?, Salinas. No. Que sea de conformidad con la Constitución y de conformidad con la ley. El procedimiento está muy claro. Sí. El presidente, el titular del Ejecutivo, tiene facultad para enviar al Congreso una reforma a la Constitución. Ese es el procedimiento. Ya la enviamos. Entonces, el Congreso revisa, discute, analiza y aprueba en su caso la reforma, incluso modifica términos, pasa a comisiones a las que correspondan, primero en una Cámara, luego va al Pleno, se vota. Como se trata de reforma constitucional, se requiere mayoría calificada. Después pasa a la Cámara de Senadores, si es que se inicia en la Cámara de Diputados, y es el mismo procedimiento, va también a comisiones y luego va al Pleno y ya luego se vota o se rechaza. Es el poder legislativo. Y una vez que está aprobada, en su caso,
pues ya se aplica. Puede ser que se requiera una ley secundaria y al aprobarse la ley secundaria ya vendrían ahí los requisitos, lo más específico, o también en la misma reforma constitucional se establecen los procedimientos y ya se pone en práctica. Pero ¿para qué negociar? O sea, a ver, ¿qué pasa si renuncio? ¿Podrían ustedes aceptar? Si yo renuncio, si dijera un ministro, una ministra, ¿podrían ustedes aceptar que nada más se eligieran a los ministros y no a los magistrados y a los jueces? No, no. O sí, aceptamos, renunciamos, o vamos a aprobar la reforma, pero que no dejemos nuestros cargos hasta dentro de 3 años. No, que lo decida la legislatura y luego que lo decida el pueblo. Pero la verdad, van bien en el poder legislativo, y no es una cosa en contra de la señora Piña. O sea, ella llega ahí, desde luego tiene procedimientos que uno no puede aceptar o compartir, pero no solo es ella, es una crisis del Poder Judicial. ¿Y cómo se enfrenta una crisis? ¿Cómo se enfrenta una decadencia? Pues con una reforma, con una transformación, no parchando. ¿Qué hizo el presidente Cedillo? Quitó a los ministros, claro, negociado. Esto se podría, además que no debe seguirse con estas prácticas, eso no ayuda. Negociado porque a todos les dio su pensión vitalicia, bono y todo, ¿sí? Bien atendidos. Y él puso los nuevos. ¿Y qué se resolvió? Nada. No, y no creo que sea eso, pues. Para descafeinarla. No. Eso de descafeinado. Sí. Eso lo inventaron los centristas, ¿no? O de la llamada izquierda moderna de Europa. Es el socialismo descafeinado o políticas descafeinadas, ¿no? No, que descafeinado ni que nada. ¿Quién toma café descafeinado? ¿Ah? Pluma Hidalgo, el mejor café. No, Yajalón, y Chilón, ¿sí? Y Coatepec, ¿no? Sí, y Atoyac. Y no me voy a meter en eso, porque eso sí genera celos y sentimientos y hiere susceptibilidades. Pero el café mexicano es buenísimo, y tiene que ser de altura, no tan alto, 1500 metros a nivel del mar, para que tenga sabor, fortaleza y aroma. ¿Qué es eso de descafeinado? No, Claudia, Claudia es una extraordinaria periodista del Reforma. Lo mejor, de lo mejor. Lo que hablábamos de Carmen Jaimes, de Televisa. Carmen, muy buena periodista, muy buena, extraordinaria, de Televisa y así de todos los medios. Sara, fíjense la pobre Sara ahí en Radio Fórmula. Y es objetiva, es profesional. Sin embargo, me encuentro, ¿no?, a algunos del Reforma al fin de semana
el fin de semana. Estamos con la presidenta, acababa de sacar este periódico famoso, pero muy calumniador y mentiroso, el Wall Street Journal, ¿no? De que yo iba a ser el poder detrás del trono, ¿no? Ofendiendo a Claudia, ¿no? Ofendiendo a las mujeres. Es un reportaje chafa de Pasquín, un bodrio. Y que, bueno, yo voy a estar en Palenque, pero desde allá, ¿no? Voy a estar manejando todo, sin conocer que uno tiene principios, tiene ideales, y lo más importante tiene que ser la honestidad, ser consecuente. Pues ahí va el periodista de Reforma a preguntarme eso. Digo, no te voy a contestar, porque no nos quieren los camaradas Junco y el camarada Samarripa. Y le dije a él, y no es contigo, ¿no? Son los de arriba. Ayer, yo ni lo vi, pero escuché que Claudia, la presidenta, sí contestó al Reforma, ¿no? Porque ponen de que los expertos, eso es mucho del periodismo de derecha, conservador, y del Reforma. Según los expertos. ¿Quiénes son los expertos del Reforma? Sarmiento, no escribe ahí Aguilar, Krause, no es hay una señora ahora, es Pinilei, ¿cómo se llama? Carmen Aristegui. Lore de Mola, no se lo escribe ahí. Esos son de los expertos del Universal. Jorge Ramos, eso sí. Denise Dresser, politóloga de no, ese es Universal, ese es de otro. Pero ya párale. Entonces, si los expertos dicen que Claudia tiene que pintar su raya, dicen los expertos, ¿no? Del presidente o de Andrés Manuel o de López Obrador o de ya saben quién. ¿Y por qué les preocupa tanto si yo ya voy a jubilarme en menos de 3 meses? O sea, hasta periodísticamente, ¿no? No tiene sentido, pero es el coraje, ¿no? Hacia lo que representamos. Es el coraje conservador. Pero bueno, así están las cosas, sin embargo, no todos, ¿no? Y hasta los que no nos ven con buenos ojos merecen nuestro respeto, ¿no? No se deben de enojar. Mañana va a venir Pablo Gómez y va a hablar de que no estamos investigando a nadie, que Loret se vaya de vacaciones, o sea, que no se preocupe, no. Imagínense, nosotros que fuimos espiados, perseguidos, ¿sí?, que padecimos de guerras sucias, ¿vamos a hacer eso? ¿Vamos a hacer lo mismo? Seríamos unos incongruentes, indignos, estaríamos traicionándonos a nosotros mismos, y eso nunca, jamás. Claro, no es que se les esté investigando, nada de eso, es que no les fue bien, porque quien se entrega, como decía un crítico literario, quien se entrega por entero a la mentira, pierde la imaginación, pierde el talento, pierde todo. Entonces, pensaron de que podían seguir haciendo el periodismo de siempre. Fíjense una cosa, y no es chauvinismo, es nada más reafirmar lo que es México, que es nuestro país. No por este gobierno, no por este momento, sino lo que es México por su fortaleza cultural de siglos.
y por su historia política fecunda. ¿Qué cosa se ha hecho en México en la actualidad? Es un ejemplo nuestro país a nivel mundial, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural. Un ejemplo mundial. Pero hay algo que se tiene que tomar en cuenta. Desde antes de Goebbels, mucho antes, ya aquí en México y en el mundo, se hablaba de que el que controlaba los medios podía manipular y llegar y mantenerse en el poder. Acuérdense de la carta de Lucas Alamán a Santana, 1853. Rosado Santana, después de que nos habían arrebatado más de la mitad del territorio en Colombia, y lo invitan a que regrese los conservadores a terminar de desgraciar al país. Y en la carta de invitación, Alamán, que era el asesor principal del conservadurismo en México, es el conservador más inteligente del siglo XIX, le dice: usted no se preocupe por nada, le van a aplaudir cuando regrese, a pesar de la tragedia que había significado el perder más de la mitad de nuestro territorio. Y el argumento de Alamán es: entonces, no se preocupe porque nosotros somos los dueños o tenemos, ¿sí?, el control de los principales periódicos de la capital y de los estados. Y en efecto, llega Santana por Veracruz y en todo el camino lo aplauden y lo vitorean. Estamos hablando de 100 años, casi 100 años antes de Goebbels, que decía lo mismo. Esa es la carta. Hay otra carta que también le manda Miguel Lerdo de Tejada, en donde le dice lo contrario, le dice: no venga, porque ya la fuerza de la opinión pública en México no va a permitir que siga el conservadurismo. Pero no le hace caso Santana y regresa. Pero esto es casi 100 años antes de que el propagandista de Hitler, Goebbels, dice: una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Y es el artífice del manejo propagandístico durante el fascismo. ¿Qué está pasando ahora? ¿Y en México? ¿Funcionó eso? Ya no. Cuando menos ya no tuvo todo el efecto o la eficacia que tenía antes. Todo eso lo tenemos que celebrar, porque veíamos los apagones. Es un botón de muestra. Pon lo de la Comisión Federal de Electricidad, eso es. Pero así como eso, todas las campañas, lo que enfrenté yo, o sigo enfrentando, del narcopresidente, o lo que hacía el Universal y el Reforma y Televisa contra Rocío Nale en Veracruz. Pero esto, porque son cosas que pasaron, ¿no?, como de noche. Como vieron unos apagones en mayo, antes de las elecciones, afortunadamente se resolvió por los técnicos, porque hemos invertido en infraestructura eléctrica. Pero si no se hubiese resuelto, imagínense, apagones y apagones y apagones. Si con 3 apagones que no fueron nacionales, si fueron de tiempo limitado, pasó esto, 4.251 notas de periódicos, me imagino que de radio también,
de todos los medios. Cero favorable. O alguien que haya dicho, pues no tardó tanto el apagón. O fue porque había mucho calor. Porque fue inesperado. Subió mucho la temperatura. No, nada. 1% neutral. Nada más informó. Pero en contra, 99%. Entonces, ¿cómo, a pesar de todo ese bombardeo de medios, aquí en la ciudad, que es donde se concentran los llamados medios nacionales, y que ahora ya descansamos, pero terminaba uno bastante afectado después de un día escuchando la radio o viendo la televisión o leyendo los periódicos aquí en la capital. Nos dejaban medios turulentos, ¿no? Y resulta que con todo y eso la gente dijo, vamos a seguir con la transformación. O sea que el llamado poder mediático hizo crisis. No es para menospreciar ese poder. Por algo le llamaron cuarto poder por décadas. El cuarto poder. Y llegó a ser, pues yo creo que, si no el primero, el segundo poder. Porque los medios llegaron a tener más fuerza que el poder legislativo. Y mucho más fuerza que el poder judicial. Y llegaron a tener casi la misma fuerza que el poder ejecutivo. Al grado de que en una campaña ellos podían decidir. Eran los grandes electores. Entonces, es para celebrar estos cambios. Yo lo subrayo porque si no, no nos damos por enterados. Yo creo que tiene más influencia ahora los medios en Estados Unidos que en México. Me refiero a su influencia en la política. Y desde luego tiene muchísimo más influencia los medios en Argentina y en Chile que en nuestro país. Tienen muchísimo más influencia los medios en España que en México. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? Porque ya tenemos un pueblo mucho más consciente. Es de los pueblos más politizados del mundo, el pueblo de México. Tiene más capacidad para leer el periódico, para escuchar la radio, para ver la televisión. Ya no es susceptible de manipulación. Y también ha ayudado mucho lo de las redes, lo del Internet. Es que hay unos periodistas, un día voy a hacer una lista, mujeres y hombres, en las redes, de lo mejor, muchísimo mejor que estos famosos que ganan 4 o 5 millones de pesos mensuales, pero análisis en las redes de primer orden. Y eso pues antes no había. Antes nada más era Televisa, Azteca, pues 2. Y en el periodismo, La Jornada, El Universal, el Reforma cuando surge, en la época de Salinas. ¿Cuál otro así? Bueno, también apareció el Financiero en la época del neoliberalismo, y el otro, El Economista. Y de los anteriores, pues se mantuvo El Sol, Excelsior. No, pues Excelsior sí, su época buena, ¿no? Pero después ya
se echó a perder por completo. Pero las redes, bueno, era lo que había. Yo recuerdo que de lo mejor de la radio era el programa de Gutiérrez Vivo, Monitor, y lo acabaron a don Pepe, que le decíamos que le esté yendo bien, ya está grande, estaba enfermo, pero él se tuvo que ir al asilo y al exilio y al asilo. Pero un abrazo cariñosísimo para ese gran periodista. Ese era el programa más escuchado en la ciudad. A mí me tocó todavía cuando yo fui jefe de gobierno, de lo mejor que había. Pero bueno, regresando, no echen en saco roto lo que les estoy planteando. O sea, sí fue muy interesante. Ya no, o sea, perdieron dinero, porque muchos, como siempre, le entregaron dinero a los medios para guerra sucia. Yo no creo que esa guerra sucia contra Rocío Nale la hayan hecho de gratis. No, muchos billullos ahí, muchos billullos. Y luego también todo el dinero que recogió Claudio, que no ha informado, porque aquí vienen a informarnos de todo. Ya les dije que no hace falta el espionaje, eso no sirve de nada, y además es inmoral, ilegal lo del espionaje, pero sí hay inteligencia, porque la gente viene e informa. Entonces aquí se sabe todo y se sabe de cuánto aportaron para apoyar el movimiento conservador. Bastante, no tanto como antes, como cuando estaban contra nosotros. Ahí sí se rayaron, ¿no? Porque recogieron muchísimo. Pero ahora también sí recogieron, porque los engañaron. Una vez fui a una comida, y lo saben, los que estuvieron en la comida, no voy a decir los nombres, y les dije: no vayan a cometer el error de que piensen de que van a regresar los fueros, que va a regresar la corrupción. Eso ya no lo va a permitir el pueblo. Que no les vayan a engañar, que no les vayan a timar, o no me creen, decía. No, sí. No les vayan a robar. Pero algunos son muy cerrados. Y además, como son muy conservadores, estoy seguro que cuando pasaron la charola, aportaron. Por eso Claudia tiene que informar cuánto, quién pompó, campañita, quién pompó. Vámonos ya a desayunar. Quedas tú eres. Pues fue un enfrentamiento lamentable en el estado de Chiapas, en la zona fronteriza con Guatemala. Hay dos grupos que están enfrentados, ya lleva tiempo esto. Y ayer se informó y se va a seguir entregando información, y se está protegiendo a la población de la región. Son dos grupos. ¿Qué motiva esto? Pues el tráfico de la droga y también el tráfico de migrantes, o sea, el tráfico de personas. Es una ruta. Lamentablemente en estos asesinatos hay personas de Guatemala. O sea, son mexicanos y guatemaltecos, hermanos guatemaltecos. Ya estamos viendo eso. Se está dándole seguimiento al huracán. Hoy hablé con la directora de Protección Civil. Ya está el Ejército en Quintana Roo, desde luego Marina,
están trabajando con la gobernadora. Se les está haciendo la recomendación de que estén pendientes sobre la dirección del huracán, que ya aumentó a categoría 5, está todavía lejos de las costas de México, del Caribe, de Quintana Roo. Al principio se pensaba que podía entrar a tierra por Cancún, ahora se está valorando que de entrar podría ser en el sur de Quintana Roo, Chetumal, y tenemos que cuidar Chetumal, que es frágil ante este tipo de fenómenos, toda esa zona que es baja, y ahí está ya concentrándose el equipo completo. Decirle a la gente que estamos pendientes, que ahora no hay ninguna certeza de que va a llegar con fuerza y que va a entrar por Chetumal o por ningún pueblo. Todavía no hay eso. Y se espera que sea hasta pasado mañana por la noche, jueves por la noche, viernes en la madrugada. Ese es el estimado. Y que ya estamos trabajando en todo lo preventivo, que cuando se requiera, cuando sea necesario, vamos a avisar para la protección. Que desde ahora se piense que lo material siempre se recupera. Siempre se recupera. Sí, lo más importante son las vidas. Entonces, que si se da el aviso de evacuar, que va a ser ordenado, que vamos a tener camiones, que vamos a tener todo lo que se requiere y vamos a buscar las partes altas. Y también, por decisión propia, si se tiene familiares en partes altas, que vivan en las partes altas, ahí no es lo mejor Chetumal ni Bacalar, toda esa zona baja, pero sí hay partes altas. No es lo mismo Chetumal que Esfugil, por ejemplo, ¿sí? Y hay partes altas hacia en medio de la península de Yucatán y salvar vidas. Eso es lo más importante. Ya lo otro se resuelve. No van a quedar desamparados, nunca van a quedar desamparados. Pero que también que no se alteren, porque va a haber también mucho sensacionalismo, ¿no? Demasiada información sobre el huracán, exagerada. Vamos a procurar que mañana voy a volver a informar, en la mañana, ¿sí? Y aquí vamos a estar informando para que también la gente esté tranquila. ¿Sí? No sabemos si va a mantener esa intensidad, esa dirección, cuándo exactamente va a entrar. Tenemos que estar cuidando, monitoreando todo lo relacionado. Afortunadamente se tienen pues radares, satélites para tener precisión sobre lo del huracán. Eso nada más, porque empezó a hablarse del huracán desde el fin de semana que estaba yo allá en Quintana Roo. Entonces todavía falta. Sí, que eso, más tranquilidad, todo eso, que nosotros les vamos a avisar, pero que hasta ahora no hay nada, ¿sí? Está muy distante de las costas, muy distantes, ¿sí? Y sí se está desplazando con fuerza, pero todavía. Vamos a estar este fin de semana en Baja California y en Sonora. Vamos con la presidenta, que realmente me siento muy orgulloso de hacer esta gira con la presidenta. Es muy inteligente, mucho. El de Reforma, ¿sabes, Claudia, qué me preguntó tu compañero? Le anda dando consejos. Veníamos los dos, la camioneta, Claudia y yo. Se para y me pone el micrófono. Le anda dando consejos a
la doctora Sheinbaum. Y le contesté, no sé si lo haya sacado. Le digo, no, si la que me da consejos a mí es ella. ¿Así lo sacaron? Porque sí, es una mujer muy inteligente y con mucha experiencia y muy sensible, y va a ser una transición tersa, ordenada, fraterna, inédita. Yo recuerdo cuando, bueno, ha habido peores, pero recuerdo cuando salió el presidente López Portillo y entró de la Madrid. Y a lo mejor algunos mayores se acuerdan de la escena. Estaba en la banda, en la entrega de la banda, y estaba el presidente López Portillo con su ayudante detrás del Estado Mayor. Y ya en eso se le pone la banda a Miguel de la Madrid. Sí. Y el que iba a ser jefe del Estado Mayor de Miguel de la Madrid y sus ayudantes empujaron así al jefe del Estado Mayor de López Portillo. Y ya, a partir de ahí ya. Entonces yo no quiero que me empujen. O sea, no. Y además esto es fraterno. Pero así, como se lo estoy platicando, debe estar en la televisión, ¿sí? Pero clarísimo. Entonces, al jefe del Estado Mayor, ¿no?, de López Portillo, le hicieron así. Y ya se pone detrás de Miguel de la Madrid. Y quién sabe dónde terminó el pobre señor, ¿no? Ahí. Esto es distinto, ¿sí? Si hubiese sido otra la situación, quién sabe decir, a lo mejor mandaba yo la banda. ¿No? Como un propio, pero no, esto es entre compañeros, amigos y pues conociendo lo que es la política, ¿no? Don Daniel Cosío Villegas decía que en México se había resuelto bien lo de la no reelección, que era acertada, y que había ayudado la ampliación del periodo de 6, porque hay países en donde son 4 años sin reelección. Imagínense, pienso nada más en mi compañero, amigo, gran presidente Gustavo Petro, que son 4 años, ya lleva, creo que va para 2, y no hay reelección. Y es la primera vez en la historia de Colombia que tienen un presidente progresista. Siempre presidentes conservadores. Y nunca tuvieron un presidente, ni como Juárez, ni como Lázaro Cárdenas, ni como Madero. Entonces, qué difícil, ¿no?, la situación allá. Entonces, don Daniel destacaba eso, ¿no? Son 6 años y ya. Y nada de el maximato, nada de eso. 6 años que, como lo establece la Constitución, la titular del Ejecutivo, la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta, y además es histórico, que es eso, otra cosa. Hablábamos de cómo por primera vez en siglos se quiebra la regla, se rompe la regla del poder mediático en nuestro tiempo. ¿Y cómo estamos ahora viviendo estos momentos estelares en que una mujer va a ser la presidenta de México? ¿Qué más queremos? ¿Ya qué más pedimos? ¿O todavía no estamos conformes? ¿Estamos enojados? O sea, ¿quién se enoja con esto? ¿Dónde lo vamos a agarrar? Estamos viviendo un tiempo interesante. Nos vemos mañana. Tú quedas pendiente. Ya. Dios, pues hay más.